Tiene el bueno, el malo, que no son ni buenos ni malos, repito, y el justo. El justo. Chico, el siguiente paso hacia el que tendríamos que empezar ya a ir tirando, ¿no? Es el del justo. El justo, es que la palabra lo dice, es que es justo, porque está en la realidad, está en la comprensión, está en lo que podríamos llamar la justicia cósmica. El justo sabe que no existe la injusticia, fíjate. Ya. No hay injusticia, sabe que no existe la injusticia, eso lo podemos liar. Injusticia sería otra palabra a remover de nuestro diccionario. Sí, no existe la injusticia. Cuidado, no existe la injusticia en las leyes universales. Sí, sí. Luego... Humanamente hay situaciones que podemos considerar injustas y yo soy el primero que me puede parecer que muchas situaciones son injustas, y humanamente lo seguiré pensando. Pero aquí estamos hablando también del otro plano, y en el otro plano cosas que nos cuesta entender, no las podemos comprender porque se nos escapa nuestro conocimiento, pero en realidad no acaba de existir una injusticia como tal, ¿no? Ahora, volviendo más, algún día nos meteremos porque podemos tener muchos detractores. Bueno, el justo. El justo es una persona que ya está comprendiendo bastante, está empezando ya a comprender bastante bien estas leyes inferiores. Por decirlo de alguna manera, estas cuatro que son las que nos ocupan, ¿vale? Entonces, pues actúa de una manera justa, de acuerdo con el orden y el funcionamiento de la vida, que es como tiene que ser, todo funciona bien. Y como es conocedor de estas leyes, pues por ejemplo, no interfiere en los procesos de aprendizaje de los demás. Entonces dices, hombre, pues puede parecer un frío, ¿no? Un insensible. No es que sea insensible, porque ya te digo que la evolución es acumulativa y una persona que ya ha experimentado el sentimiento y la emoción no los pierde. Lo que sí ocurre es que sabe empezar a manejarlos con una cierta pequeña desensibilización, que no llegando a ser insensible, porque actúa más movido desde el conocimiento y desde la verdad. Por eso puede parecer que deje que pasen cosas. No, es que las cosas que pasan tienen que pasar. Aunque humanamente muchas no se entiendan, todo lo que pasa en el fondo es correcto. Sé que estoy diciendo cosas un poco fuertes, pero bueno, ya algún día lo hablamos. Entonces no interfiere, a no ser por dos situaciones. Una, que le sea solicitada expresamente la intervención por parte de alguien, o sea, que se le pida. Ajá. Y ojo, y que se le pida y que él considere que sí. Ya. ¿Vale? Porque si no estaríamos en el de la puerta. Al revés, ¿no? Que él considere que sí. O que se den las circunstancias vitales evidentes de que es necesaria su intervención. Y, por ejemplo, en el caso de que decíamos de que el niño que está aprendiendo a caminar, entendemos todos que hay que dejarlo que se caiga. Pero si el niño está aprendiendo a caminar por un acantilado, vemos claro que ahí hay que intervenir, claro. Por poner un ejemplo. Es buen ejemplo. O otro ejemplo, tú vas andando por la calle y delante tuyo una anciana muy mayor se cae al suelo, evidentemente lo lógico es que no tiene que aprender a caminar. No tiene que aprender a caminar. No tiene que aprender a caminar, entonces lo lógico es que vayas a ayudarla y a socorrerla, a ver si le puedes hacer algo. No creo que vayas allí, te la quedes mirando y le digas, fastidiate, que es lo que te corresponde, ya te apañará. No. Ya. Sí. Bueno, ¿me entiendes? Está bien este matiz porque le pone sentido porque es aplicable a todos los casos. Y entonces, la otra cosa que tú me decías antes, hace un ratito, de esto cómo se aplica a lo individual y socialmente y todo, pues mira, el justo te enseña a pescar, no te da el pescado. Vale. Y por lo tanto, normalmente tiene excelentes relaciones, se adapta bien a las cosas, normalmente está sano y todas estas cosas. Porque estás en sintonía, vibrando correctamente, más o menos. Ay. Bueno, pues estamos grabando ya. ¿Estás? Buenos días, Javi. Aquí estamos otra vez. Bien. Muy bien. Esperemos a ver en este episodio, a ver si nos aseguramos que no haya problemas de audio. El anterior fue un drama, audio terrible. Al menos por suerte se te escucha bien a ti. Fue mi única prioridad, que se te escuchara bien, porque realmente el episodio estuvo muy bien, me gustó mucho, el gozo me lo estuve gozando. No, está bien esto. Repasamos un poquito que era felicidad, libertad, alegría y veneración. Caray, muy bien, ¿eh? Lo tengo fresco, lo estuve viendo ayer. Un 10, ¿eh? No, está muy bien. A quien invitamos a que la gente tenga un poquito de paciencia con el audio y que escuche al menos tu parte, porque realmente está muy bien hilado y puede aportarnos mucho. Bien.
Entonces, podríamos retomar hoy un poquito con las leyes del universo, dar un poquito más de lo que estuve reflexionando después de los 2 últimos episodios, es que, claro, por una parte tenemos las leyes de la creación y luego el resto. Lo de las leyes de la creación aquí no tenemos nada que hacer. O sea, lo único que nos podría interesar sería como la cuarta, la evolución, y luego las 3 de la comprensión. ¿No? Esto tiene que ser como nuestra partida, ¿no? Ya sabes que a mí me gustan los juegos. Entonces, ¿no? ¿Que se te ocurre algo de por dónde tirar, por dónde enfocarlo o te disparo yo algo? Dispara, a ver por dónde me sales. Bueno, no, lo que me hace reflexionar esto es por qué somos incapaces de identificarlas. O sea, ¿qué es lo que nos hace que seamos incapaces de percibir estas leyes del universo? 2 cosas, pero 2 cosas que van ligadas en realidad, ¿no? Podríamos decir, hombre, la manera más fácil de entenderlo es que no nos las enseñan, ¿no? Como no nos las enseñan, pues no las conocemos. Si cuando éramos pequeños íbamos al colegio nos las hubieran enseñado, pues a lo mejor la cosa cambiaría. Pero no quiero entrar en discusiones ni políticas ni nada de eso, pero de alguna manera me atrevo a decir que es que no interesa mucho al sistema que nos las enseñe. Casi todo es mucho más controlable, mucho más esto. Pero también un burro te puede enseñar a leer. Primero tendrían que saberlas, ¿no? O sea, Claro. ¿no? O sea, hay veces que... Bueno, No, que muchas veces se puede imponer el fuerte, pero el fuerte no tiene por qué ser el sabio. muchas veces por desgracia es así. Por desgracia es así. Pero no vamos a entrar en política así, ¿no? Pero luego, en realidad, fíjate que aquí siempre estamos hablando de lo que realmente somos y lo que pensamos que somos, nuestra auténtica esencia y lo que aquí creemos que somos, que son, y lo repito muchas veces y me hago un poco pesado con esto, pues que nuestra parte física, la mental, la emocional, la personalidad, todo esto, que es lo que creemos que somos, pero en realidad somos más la esencia. El conocimiento del orden y del funcionamiento de lo que llamamos vida, universo, etcétera, nuestra esencia lo sabe, ¿no? Porque nuestra esencia forma parte del universo, por lo tanto más o menos lo sabe. Lo que ocurre que a medida que vamos creciendo desde pequeñitos y nos van diciendo, pues como siempre digo, lo que tienes que ser, hacer y tener para ser considerado un individuo normal, pues eso que está muy bien hasta cierta edad, pero a partir de cierta edad tendría que pararse y no seguir engordando el monstruo que es el ego, que es nuestro ego. Cuando caemos en el ego, nos alejamos de las leyes, las vamos olvidando y solo vamos al yo quiero, esto es mío, esto quiero que sea así, esto no lo acepto, esto no me gusta, esto no está bien, esto es bueno, esto es malo. Yo creo. En todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo que hace que las vayamos olvidando, trascendiendo, porque primero no sabemos que existe porque no nos lo han dicho, y segundo porque al no saberlo estamos actuando fuera de ellas, y al actuar fuera de ellas, pues ahí es donde empiezan los problemas. Y más o menos sería así. No sé si me explico. Sí. O sea, mi resumen es yo quiero, lo jode todo. En el momento en el que tenemos expectativas y tenemos, al final, por ejemplo, el competir, todo este afán de superación, todo esto, Sí. hace que nos está jugando a la contra. Sí, Estamos rompiendo las leyes. Lo he dicho muchas veces, lo repito y luego ya iremos entrando en otras cosas. A ver, el yo quiero en el sentido de tener deseos, ilusiones y propósitos y todo está bien, está bien. El yo quiero depositando expectativas y teniendo planes y objetivos y metas y todo esto, ese es el erróneo. No. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Porque el desear o el tener ilusiones o sueños o cosas está muy bien siempre y cuando esté alineado con realmente desde el conocimiento de estas leyes. No. Pero el yo quiero, pase lo que pase, haya lo que haya y fuera de la ley o no, y eso me da igual, no, entonces eso no vale. Por otro lado, habíamos hablado de que en el momento en el que aplicamos bien las leyes del universo, hay una serie de manifestaciones, ¿no? O al revés, cuando no las aplicamos bien, va a haber problemas. Problemas de salud, problemas de relación con los otros, ¿no? Problemas de recursos, ¿no? Había 3 o 4 indicadores. Podríamos decir 4, que eran salud, recursos, adaptación al medio y las relaciones, todo tipo de relaciones en general. Y luego, por otro lado, esto nos afecta a la aplicación individual, pero luego, por otro lado, habrá una aplicación colectiva, ¿no? En el sentido de, como sociedad, si empezamos a romper estas leyes o a no respetarlas, empieza a haber problemas también. ¿Quieres decir algo sobre esto? Sí, claro, nosotros somos individuos, pero también formamos parte de una cosa que llamamos la humanidad, o nuestra humanidad.
Otro día podemos hablar de otras humanidades. Ahí lo suelto ya. Ahí. ¿Sabes qué? Puedes hacer lo que quieras. Otro día. Pero antes déjame que te diga una cosa, lo que te decía, estos cuatro niveles externos que nos pueden ayudar un poco a ver si estamos más o menos dentro de la ley o nos estamos alejando mucho, repito estas cuatro cosas, la salud, los recursos, la adaptación al medio y las relaciones en general. Esto vamos a tratarlo indirectamente. Esto tiene que ver con la verdad, con la verdad. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? ¿No? Mira, la verdad no se enseña, no se puede enseñar porque cada uno tiene que encontrar su verdad, qué es verdad o qué no es verdad. Bueno, la realidad, la verdad es la realidad y la realidad es neutra. Ahora hace poco me has pedido una botella de agua. Sí, correcto. ¿No? Y entonces tú tenías sed, has dicho, dame una botella de agua y yo soy un tío simpático y te he dado la botella de agua, te la vas a beber y como tenías sed, para ti tu verdad es agua buena, ¿no? Tu verdad es agua buena, fantástico, ¿vale? Otra opción es que tú me hubieras lo mismo, me dices, José María, tengo sed, dame agua y yo, como sigo siendo un tío simpático, voy a coger una botella de agua, te la voy a dar, pero en el camino me da un brote psicótico y te la tiro por la cabeza. Entonces tu verdad es agua mala, por entenderme. Y el agua no es ni buena ni mala, el agua es agua. Lo único que tú la estás interpretando desde tu visión, desde cómo tú la estás interpretando esa realidad. Y entonces, según cómo interpretemos la realidad, pues cuanto más nos alejemos, pues es donde tenemos los problemas. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos cerca de la realidad? ¿Cómo sabemos que estamos cerca de la realidad? Pues lo sabemos de dos maneras. Cuando internamente estamos más o menos en un estado de cierta paz y armonía, lo que decíamos, un cierto estado de felicidad, que no necesariamente aún de gozo en total, pero bueno, un estado interior de cierta paz y armonía, y externamente estas cuatro cosas que nos dicen si más o menos estamos yendo por el camino correcto. Salud, recursos, adaptación al medio y relaciones en general. Porque fíjate que esas cosas nos acercan a la realidad, a la verdad. Y entonces, la verdad y la realidad es son las leyes universales. Es el orden, la creación, el orden y el funcionamiento de la vida. Esa es la verdad. Entonces, o nos alejamos de ello o nos acercamos. Si estamos cerca de las leyes, las estamos cumpliendo. Y si no, es que nos estamos saltando algunas. Pero bueno, podemos ir avanzando por ahí en lo que quieras, ¿no? Sigue. Vale. Me estabas hablando de la sociedad. Sí, claro. Nosotros, ya te digo, somos individuos y formamos parte. No nos olvidemos, este podcast se llama Sociedad 2.0. 2.0. El fin último de esto es intentar aportar un granito de arena a crear una sociedad mejor, el que quiera formar parte, ¿no? El que quiera formar parte. Claro. El que quiera. Aquí no se obliga nada a nadie. Al contrario. Pero sí, claro, formamos parte, somos individuos y formamos parte de una sociedad. Esto es como decir que un árbol, somos hojas de un árbol, ¿no? Entonces es como si dijéramos, no, yo soy hoja y no soy árbol. No, chico, no, tú también eres árbol al ser hoja, ¿no? Entonces formamos parte. Y todo repercute en todo, Digo una cosa un poco rara. Mira, tú en función de tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, estás vibrando en una frecuencia determinada, variable, que además es variable porque son ondas. Son ondas vibracionales que según cómo estés, pues, más contento o más triste, pues vibrarás en una frecuencia u otra, ¿vale? Y yo en otra, y cada uno en la suya. Como humanidad vibramos en una frecuencia que es la media de todas. Entonces, no todo el mundo está vibrando igual, Los hay que están en vibraciones un poco más elevadas, personas que podríamos decir más evolucionadas, que están más de paz, que son más sabias, o que viven de acuerdo con el orden perfecto de la vida y el universo, y gente que no tanto, que no está tan evolucionada, o que está más en su ego, en su atraso, ¿vale? Y entonces hay una media, más o menos hay una media que es la media de la humanidad. Y entonces tenemos nuestra evolución individual y nuestra evolución como humanidad, como humanidad de la que formamos parte. Y la humanidad también evoluciona en sus distintas fases y etapas. Eso sería otro tema muy largo porque, bueno, la humanidad tiene su evolución natural y depende de la vibración media de cada uno de sus miembros. Entonces, pero claro, ¿qué puedes hacer tú por subir la nota media de la humanidad como tal? Porque formas parte al fin. Tú imagínate que hay pues no sé, un examen, un premio para todos y claro, tú puedes ser muy bueno, pero si la media no de esto, imagínate un equipo de fútbol, siempre decimos lo mismo, ¿no? Vamos a poner
La mitad de ejemplos es de fútbol y la mitad de ajedrez. De ajedrez, sí, Siempre. por ejemplo. Vamos a ponernos vintage, ¿no? Un ejemplo de fútbol vintage para que no a nadie caiga en secreto, ¿no? Está, por lo menos como yo lo recuerdo. Que llegó a jugar en el Barcelona un tal Johan Cruyff, que en aquel momento probablemente el mejor jugador del mundo. Y entonces sí, hizo un primer año muy bueno, etcétera, pero el segundo, tercer, cuarto año que la cosa ya no iba bien. Y él seguía siendo probablemente el mejor jugador de la época. Pero claro, es que los otros 10 eran muy malos. Ya. Bueno, no muy malos, pero no estaban a la altura como para hacer un equipo en el que él pues podría hacer más. La media del equipo no daba para ganar títulos, ¿no? Por muy bueno que fuera él, no daba para ganar títulos. Pero bueno, esto es así. Entonces, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer por la humanidad? Mira, entonces, el ejemplo es tonto. Imagínate, en un colegio, en una clase, que el profesor dice, os voy a poner un examen a la clase, a los 20 o 25 niños, los que sean, y dices, voy a poner un examen. Y si la nota media de la clase, la nota media del examen de la clase es de aprobado, nos vamos a ir un día de excursión. Todos bien, contentos, ahí, fantástico, ¿no? Vale, muy bien. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer por la clase? Sacar un 10. Y pasar las respuestas. Sacar un 10. Vale. No, porque eso estás saltándote el principio de interferencia. Estás yendo en contra de una ley universal, que es la de no interferir. Lo mejor que tú puedes hacer es sacar un 10. Lo haces por ti, pero estás ayudando a la media de la clase. Eso es lo que por donde tienen que ir las cosas. Lo otro es copiar, lo otro es esto, lo otro. Ahí estás, evidentemente, fuera de la ley. Pero ¿no hay una ley que es la de la colaboración también? Ahí te pillo. La colaboración. Es broma. Pero se podría... ¿Sabes que me gusta llevármelo? La colaboración no es una ley, ¿no? La colaboración podríamos decir que es una virtud. No, me he equivocado. Compartir. La ley de compartir. Sí. Compartir. Sí, está muy bien compartir. ¿Pero qué, cuánto y con quién? Claro, ahí. No. Ahí está. Tan. Mira, siempre digo casi lo mismo, da igual. Los estudiantes de quinto no comparten sus aprendizajes con los de primero. Claro. La liarían. ¿Verdad? Sí, sí. Compartir, si vas a compartir y el resultado va a ser peor, no vale que no lo compartas. Ahí estaríamos hablando de equilibrio. De equilibrio y de armonía. ¿Vale? La armonía es la que procura que haya el equilibrio, de alguna forma. Entonces, no compartas según qué con según quién y según cómo, porque la vas a liar más. Como principio, sí. Si eres un heroinómano profundo, no lo compartas con todo el mundo, no los vayas pinchando. No sé si te he cortado a medias o algo. No. Esto, improvisemos. Pues esto de las leyes me interesa mucho, o creo que es muy importante la ley de la evolución y conocerla. ¿Por qué? Porque aquí, tal y como tú lo explicas, esto lo sé off the record, podemos jugar 3 papeles en la ley de la evolución, ¿no? ¿Quieres ir por ahí? A ver, tira. ¿Por dónde? Podemos ser el malo, el bueno y el justo. Vale, sí. Lo digo porque, por lo que decías de no podemos compartir las respuestas del examen, interferimos en la ley de la evolución. De esta forma, si le facilitamos las respuestas del examen a otro de la clase, estamos interfiriendo en su ley de la evolución, entonces lo ligaba aquí con los 3 papeles que podemos hacer. A ver cómo lo explico, porque estamos ahí mezclando leyes. A ver cómo lo explico, sí. A ver, hay una ley de la evolución que la palabra lo dice, que es para que evolucionemos, ¿no? Acuérdate que hay las 3 leyes superiores, que son las de amor, manifestación y O polaridad. sea, hay una ley del universo que es la ley de la evolución, ¿no? Es que has dicho una ley de la evolución que es la evolución. Vale, no, me había... No, perdón. Una ley del universo Sí, que es que es la ley de la evolución. de la evolución, que es la cuarta. Tenemos las 3 superiores, por llamarlo de alguna manera, que es amor, manifestación y polaridad. ¿Vale? En medio, justo en medio, la cuarta, nos queda la de evolución. Y luego tenemos las 3, entre comillas, inferiores, que no es que sean inferiores, pero bueno, que es correspondencia, armonía y naturaleza. ¿Vale? Sí. A nosotros lo que nos toca es vivir dentro de lo que es la correspondencia, lo que es la armonía, lo que es la naturaleza, para que es lo que nos va a permitir seguir evolucionando. Vale. Pero cuando la evolución esté completa, la evolución lo que nos ayudará es a comprender las 3 primeras, el circuito. Me recuerda a un juego esto de niveles, ¿no? Que tienes que bajar para completar el nivel inferior para luego volver a subir, ¿no? Claro. O sea, como... Y bueno, si el nivel inferior tiene otro nivel, pues necesitamos bajar
bajar, Claro. para cuando hemos completado el último nivel, volver a subir. La evolución es ascendente. Y como es Ya. ascendente, pues siempre empiezas por abajo. Esto es así. Esto es así. Entonces, mira, para evolucionar te ha de pasar lo contrario de lo que quieres. Estancarte. ¿Eh? O sea, para evolucionar tienes que estancarte. Te tiene que pasar lo contrario de lo que tú quieres, o de lo que tú eres, o de lo que te gusta. Exagero para hacerme entender, ¿no? Me parece una paradoja, la evolución es como al revés, ¿no? Es como al revés. Tú imagínate, otro día lo hablaba no sé con quién, tú imagínate una persona que es muy impaciente. Una persona que es muy impaciente, ¿qué tiene que aprender? Paciencia, ¿no? Paciencia. ¿Y dónde se aprende la paciencia? En la cola del médico, por ejemplo. Por ejemplo, en situaciones que te ponen impaciente. Claro, porque si tú eres impaciente, pero solo te ponen situaciones de paz y de tranquilidad y de calma y tal, pues chico, entonces no vas a aprenderla nunca. No la vas a aprender nunca. Es decir, evolucionas paradójicamente desde la contrafuerza, ¿no? Desde un poco como al revés, ¿vale? ¿Dónde se aprende a tener paz o a estar en paz? ¿Dónde no? Porque estar en paz donde hay paz es muy fácil. No. Claro, entonces eso, la evolución es eso. Un poco los opuestos, ¿vale? Pero lo que decías del bueno, del malo y el del justo, vamos a ver si las ligamos. Mira, por decir tres personajes que no es que haya gente ni mala ni buena, pero es por decirlo de alguna manera, que nos entendamos. Y esto tiene que ver con el nivel evolutivo de cada uno. Lo que decíamos, somos individuos por un lado, pero formamos parte de una humanidad y el conjunto, pues formamos parte de ese conjunto. El malo, entre comillas, que no es que sea malo, pues estaríamos hablando de alguien que todavía tiene un nivel evolutivo relativamente bajo, o por decirlo bajito, bastante bajito. Pero incluso en el sentido de que podríamos hablar de personas que todavía no han desarrollado el sentimiento. No tiene sentimientos, y pocas emociones y pocos sentimientos, por no decir prácticamente ninguno. Ya llegarán más adelante, a medida que sigan evolucionando. Bueno, y esto no quiere decir que sean más malos de por sí, o más feos, o más antipáticos, o de esto. Claro, cuando estamos hablando de maldades, pues estamos pensando en un psicópata caníbal. Cuesta ver cómo puede evolucionar, ¿no? Psicópata caníbal, ¿cómo puede evolucionar? Y entonces diríamos, esta persona es mala. Esta persona es mala. A ver, esto ya sé que lo es delicado. Bueno, luego, vale. Buscamos ejemplos extremos, ¿no? Sí, claro, para entender un poco el concepto. Sí. Y luego lo de malo Sí. o ignorante, que en realidad lo que es que es muy ignorante, porque desconoce absolutamente todas estas leyes, este funcionamiento. Lo que tiene es una gran ignorancia. La maldad como tal no es maldad. Entonces, pero cada uno que lo llame como quiera. Malo, un psicópata caníbal, malo. Bueno. Oye, ¿los animales son malos? ¿Podemos decir que tiene maldad un animal? No, incluso a veces, Tiene hambre. incluso a veces es más majo que muchos bípedos. Pero tú has visto algún reportaje de animales, ¿no? Muchas veces, y que a lo mejor ves una cría de una cebra que está tan tranquila allí paseando por la sabana y tal, y aparece un león y va y la ataca y se la va comiendo aún viva, ¿no? Esto lo hace un humano y ¿qué dirías? Que es malo, ¿no? Psicópata caníbal. Evidentemente no está igual de evolucionado el mundo animal todavía, en este sentido, que el mundo humano. Pero dentro del mundo humano, pues, los que están en primero, en segundo, en tercero y cuarto. Los que están en primero, pues aún les quedan cosas un poco de canibalismo psicópata de este que podríamos decir, ¿no? Esto es un ejemplo muy claro. Pero otros ejemplos que son más de guante blanco. Otros ejemplos que son más de guante blanco, que podríamos hablar de gente que a lo mejor tiene mucho poder, mucha fuerza, mucha riqueza, muchas cosas, y muy buenos oradores y muy simpáticos y muy agradables y muy todo, pero no tienen sentimientos y son fríos y no les tiembla el brazo a la hora de cargarse y hacer lo que haga falta con cualquiera y tal. Y dices, hombre, vale, esto sería, en realidad es más que maldad, yo le llamo una gran cantidad de ignorancia y de desconocimiento de lo que es la vida, la evolución y la verdad. Tampoco hay tantos, ¿eh? Ahora no nos pensemos que son tantos, no sé. En algún sitio vi que ponían que podían ser alrededor del 4% de la población. Hombre, son bastantes, un 4%, no es que sean pocos, pero vaya, no es que un 4%, más o menos, por decirlo de una manera. Vale. Luego tendríamos el bueno, lo que llamamos el bueno. Ahí nos metemos en otra cosa que, bueno, bueno
está más evolucionado que el malo, evidentemente, porque ha desarrollado la sensibilidad y es capaz de tener emociones y sentimientos y preocuparse por los demás y hacer las cosas y todo, ¿vale? Pero normalmente sigue siendo ignorante de la ley. Por tanto, también tiene problemas. ¿Y qué porcentaje crees que de la humanidad que habría? Tenemos un 4, en los buenos, ¿cuánto crees que habría? Más o menos. Muchos. Pues un 90. El ejemplo más claro para entenderlo, es que el bueno tiene buenas intenciones. Y el 99% de las buenas intenciones nacen de la ignorancia y el desconocimiento de las leyes. Por lo tanto, estás fuera de la ley. Y dentro de lo más habitual, de la buena intención fuera de la ley, lo más habitual es lo que tú decías antes, que es el principio de no interferencia. El principio de no interferencia. Si de acuerdo con la ley de correspondencia, a cada uno le pasa justamente lo que le tiene que pasar para que aprenda justamente lo que tiene que aprender, si tú con la buena intención se lo facilitas, se lo solucionas o le quitas el problema, estás interfiriendo en su aprendizaje, en su evolución, en su destino. Llámale como quieras, y te estás perjudicando el suyo y el tuyo. Esto es lo que hacemos muchos. Un ejemplo que me diste una vez que se me grabó a fuego, porque es que representa muy bien el caso del bueno, que es, por ejemplo, si cada vez que pasa una persona por la puerta de tu casa, le abres la puerta. Se piensa, llevándolo al extremo y ridiculizando, ¿no? Esa persona se va a pensar que esa puerta se abre sola. Y el día que no se la abras, pongamos que es transparente, que es de cristal, se va a pegar un cabezazo contra la puerta porque tú le has hecho creer que se abría sola. Entonces, esa persona tiene que aprender a abrir la puerta sola y no puedes interferir en ese proceso. Claro. Porque si no te va a decir, es culpa tuya Claro. que no me has abierto la puerta. Claro. Sí. Encima luego te va a decir, oye, claro. Me has Entonces, fastidiado. problemas para ti y problemas para el que se da el cabezazo. Claro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el niño que está aprendiendo a andar. El niño que está aprendiendo a andar, si sus papás lo quieren mucho, tanto que no quieren que se lastime nunca, pues no le dejan que se caiga, pues la intención puede parecer buena. Pero el resultado es que el niño no va a aprender a andar. Entonces, ahí es un ejemplo de libro, eso está muy claro. Y a mí lo que me gusta, en plan así un poco más coloquial o y tal, acuérdate, yo siempre digo a las personas que hablamos y todo, muy el primer día, casi el primer día les digo, mira, hay 3 tipos de asuntos. Tenemos 3 tipos de asuntos. Están los de la vida, que los asuntos de la vida se encarga la vida. Déjalo, no es cosa tuya, por ahora, ¿no? Entendiendo por vida las 3 primeras leyes. Vale, muy bien. O llámale como quieras. Luego están los asuntos de los demás, que se tienen que encargar los demás. Y tú solo te tienes que encargar de tus asuntos. Y eso puede parecer ego, ¿no? Y veremos que no. Si cada uno se encargara de lo que realmente le corresponde, de la palabra, todo iría mucho mejor. Pero una gran mayoría de la población no lo hace. Hay mucha gente que está más pendiente de los asuntos de los demás que de los propios. Y así nos va. ¿Cuánta gente conoces que tiene una facilidad tremenda para decirle a los demás lo que tienen que hacer y lo que les conviene? No conozco a nadie que no haga eso. ¿No? Es una de las cosas que me siguen haciendo gracia, por decirlo de alguna manera, cuando te dicen, mira, tú lo que tienes que hacer, digo, mira, lo que yo tengo que hacer es cosa mía. Y lo que tú tienes que hacer es lo que tienes que hacer tú y no decirme a mí lo que tengo que hacer yo. ¿Entiendes? Otra cosa es que me pidas una opinión. Entonces, bueno, ya, sí, claro. a lo mejor te la daría, ¿no? Pero las buenas intenciones, ojo con lo que estás haciendo porque estás interfiriendo en procesos de aprendizaje de otros, ¿no? Entonces, esto puede parecer que seas un poco insensible, un poco frío, tal y así. No. Te digo que la evolución es acumulativa. Y cuando una cosa la has aprendido y se queda para siempre. Ya la has comprendido. El malo es que todavía tiene mucha ignorancia porque le falta incorporar sentimientos, emociones, llámale como quieras, ¿no? Y el bueno ha evolucionado porque ya ha incorporado pues esta parte más emocional, más sentimental, más de preocuparse un poco por otro, lo que tú quieres. Bueno, está muy bien, vale. Y ahí estamos porque ya te he dicho que estamos allá en el 99 y pico de la población, por lo tanto pensamos que esto es lo normal, ¿no? No necesariamente la mayoría quiere decir la verdad, ni mucho menos.
El otro día cogí el metro, tuve que coger el metro y yo bajaba por la escalera hacia la Andén, bajaba yo solo por la escalera hacia la Andén, justo en el momento en que llegó otro metro y aparecieron 300 o 500 personas de golpe subiendo hacia mí. O más. O más, No, sin subiendo exagerar. todas de golpe hacia mí, y yo pensé, pero ¿qué hacen todos contra dirección? ¿No? ¿Me entiendes? Bueno, son maneras de ver las cosas. Son maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, vale. Si ya lo has incorporado, pero una vez que ya has aprendido lo que tenías que aprender como psicópata caníbal, y ya has aprendido lo que tenías que aprender como el buenismo, lo que llamamos el buenismo, que me da mucho miedo. Así ha aprendido a tener emoción, sentimiento, incluso compartir, ¿no? Un poco de estas cosas y tal. Pero no se acaba aquí, tienes que seguir, porque nos queda mucho. Tarea. Sí, estaba fuerte. Okay. Sí, alguien que nos escuche quiere ojear por ahí de que va esta escala de Karadasov, verás que no sé qué. Bueno, entonces nos queda el tercer personaje que hemos definido de alguna manera. Que era el bueno, el malo, que no son ni buenos ni malos, repito, y el justo. El justo. Chico, el siguiente paso hacia el que tendríamos que empezar ya a ir tirando, ¿no? Es el del justo. El justo, es que la palabra lo dice, es que es justo, porque está en la realidad, está en la comprensión, está en lo que podríamos llamar la justicia cósmica. El justo sabe que no existe la injusticia, fíjate. No hay injusticia, sabe que no existe la injusticia, eso lo podemos liar. Injusticia sería otra palabra a remover de nuestro diccionario. Sí, no existe la injusticia. Cuidado, no existe la injusticia en las leyes universales. Sí. Humanamente hay situaciones que podemos considerar injustas y yo soy el primero que me puede parecer que muchas situaciones son injustas, y humanamente lo seguiré pensando. Pero aquí estamos hablando también del otro plano, y en el otro plano cosas que nos cuesta entender, no las podemos comprender porque se nos escapa nuestro conocimiento, pero en realidad no acaba de existir una injusticia como tal, ¿no? Ahora, volviendo más, algún día nos meteremos porque podemos tener muchos detractores. Bueno, el justo. El justo es una persona que ya está comprendiendo bastante, está empezando ya a comprender bastante bien estas leyes inferiores. Por decirlo de alguna manera, estas cuatro que son las que nos ocupan, ¿vale? Entonces, pues actúa de una manera justa, de acuerdo con el orden y el funcionamiento de la vida, que es como tiene que ser, todo funciona bien. Y como es conocedor de estas leyes, pues por ejemplo, no interfiere en los procesos de aprendizaje de los demás. Entonces dices, hombre, pues puede parecer un frío, ¿no? Un insensible. No es que sea insensible, porque ya te digo que la evolución es acumulativa y una persona que ya ha experimentado el sentimiento y la emoción no los pierde. Lo que sí ocurre es que sabe empezar a manejarlos con una cierta pequeña desensibilización, que no llegando a ser insensible, porque actúa más movido desde el conocimiento y desde la verdad. Por eso puede parecer que deje que pasen cosas. No, es que las cosas que pasan tienen que pasar. Aunque humanamente muchas no se entiendan, todo lo que pasa en el fondo es correcto. Sé que estoy diciendo cosas un poco fuertes, pero bueno, ya algún día lo hablamos. Entonces no interfiere. A no ser por dos situaciones. Una, que le sea solicitada expresamente la intervención por parte de alguien, o sea, que se le pida. Ajá. Y ojo, y que se le pida y que él considere que sí. ¿Vale? Porque si no estaríamos en el de la puerta. Al revés, ¿no? Que él considere que sí. O que se den las circunstancias vitales evidentes de que es necesaria su intervención. Y, por ejemplo, en el caso de que decíamos de que el niño que está aprendiendo a caminar, entendemos todos que hay que dejarlo que se caiga. Pero si el niño está aprendiendo a caminar por un acantilado, vemos claro que ahí hay que intervenir, por poner un ejemplo. Es buen ejemplo. Otro ejemplo, tú vas andando por la calle y delante tuyo una anciana muy mayor se cae al suelo, evidentemente lo lógico es que vayas a ayudarla. No tiene que aprender a caminar. No tiene que aprender a caminar, entonces lo lógico es que vayas a ayudarla y a socorrerla, a ver si le puedes hacer algo. No creo que vayas allí, te la quedes mirando y le digas, fastídiate, que es lo que te corresponde, ya te apañará. Ya. Sí. Bueno, ¿me entiendes? Está bien este matiz porque le pone sentido porque es aplicable a todos los casos. Y entonces, la otra cosa que tú me decías antes, hace un ratito, de esto cómo se aplica a lo individual y socialmente y todo, pues mira, el justo
te enseña a pescar, no te da el pescado. Vale. Y por lo tanto normalmente tiene excelentes relaciones, se adapta bien a las cosas, normalmente está sano y todas estas cosas. Porque de ahí... Porque estás en sintonía, vibrando correctamente, más o menos. Por oposición, te voy a preguntar, ¿qué pasa cuando el malo actúa? Deduzco que interfiere en alguna ley. Sí, pero inconscientemente, ¿eh? Sí. Pero en los demás interfiere en la ley de Sí. armonía, ¿no? Sí, interfiere en la ley de armonía, sí. Interfiere en la ley de armonía. Sí, interfiere en la ley de armonía. Y el bueno interfiere en la de correspondencia. Exacto. Y a veces también en la de armonía. Claro. Bueno, Claro, entonces aquí también le vuelvo a dar un giro de, bueno, están interrelacionadas, no solo las leyes del universo no solo se aplican para nosotros, sino también en sociedad, ¿no? Porque claro. sí, cuando el malo actúa y le quita un tornillo a la rueda y luego el otro se estampa, ¿no? Pues te genera un accidente, ¿no? Pues interfieren los demás también. Sí. Mira, todo lo que hacemos individualmente afecta a la sociedad. Te he dicho que es la media vibracional de la humanidad y tú formas parte de la humanidad. Y la humanidad evoluciona como tal. Y los saltos evolutivos de la humanidad se dan cuando la nota media vibracional de esa humanidad ha alcanzado el mínimo requerido. Entonces, habrá gente que ya habrá superado la nota y otros que están haciendo recuperaciones, No. ¿vale? El otro día no sé quién me comentaba que estaba muy contento porque le han caído 2 semanas de vacaciones porque ha aprobado no sé qué. Y como ha aprobado no sé qué, ahora tiene 2 semanas de vacaciones porque los que no han aprobado están de recuperación. Y mientras él está, pues tomando las semanas. Bueno, vale, visto así está bien y tal. Pero a veces también puede dar rabia de decir, estoy parado hasta que los otros no lleguen a la mínima y podamos dar el siguiente salto evolutivo como humanidad. Porque acuérdate, me voy digamos solo como humanidad, pongámoslo así, aunque sería mucho más largo. No sé, vamos a nuestra prehistoria, a los primeros homínidos, nuestra prehistoria. ¿Cómo eran físicamente? Pues más bajitos, más chaparritos, ¿no? Más mandíbula más desarrollada, Sí. peludos. Mucho más corpulentos, ¿no? Mucho más fuertes, ¿no? Te pegaba un guantazo, un cromañón de aquellos y te arrancaba la cabeza. Pero eran mucho más fuertes, peludos, sí. Y nosotros no tanto, ¿no? No tanto. No. Somos más sutiles. Físicamente somos un poco más sutiles, un poco más finitos. Tenemos menos pelos, somos más altos, tenemos menos músculo. Oye, ¿y estos prehistóricos cómo andaban de instintos? Tenían instintos, ¿verdad? A tope, ¿no? A tope. ¿Verdad que sí? Porque supervivencia pura. La función del instinto es la supervivencia y la generación, y la recreación, generar, proteger y conservar la vida, el instinto. Entonces aquellos homínidos tenían el instinto muy desarrollado, tenían instinto muy desarrollado. Porque tenían que estar alerta de 50.000 peligros. Nosotros no tenemos tantos instintos, ¿verdad que no? No. No. Nos dejan sueltos por las montañas y la selva y tal y hemos perdido instintos. Los hemos atrofiado, ¿no? Porque no los necesitamos tanto. Y como no los necesitamos tanto, pues se van atrofiando. ¿Vale? ¿Sí o no? Aquella gente, ¿cómo andaba de emociones? Flojita, ¿no? Flojita. Tenían algunas emociones, pero no. En cambio, esto nosotros hemos ido subiendo, se supone, ¿no? La mayoría. ¿Y de sentimientos cómo estaban aquella gente? Prácticamente nada, ¿no? Sí, nosotros nos salen los sentimientos, pero no decimos que aquellos fueran malos, ¿no? Bueno, evolutivamente la humanidad pasó de mala a está siendo buena y se supone que más adelante lo que tiene que llegar a ser es justa. Por lo tanto, lo que digo no es tan raro, visto así, y seguiremos evolucionando, pero para que eso pase tiene que haber un número mínimo necesario de individuos como para que se pueda incorporar nuevas capacidades o nuevas habilidades a lo de esto. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Y eso es la nota media de esa humanidad, que llega un momento en el que empiezan a aparecer nuevas capacidades, nuevas facultades, y si quieres te hago un spoiler de que un siguiente paso de la humanidad será incorporar o reincorporar más capacidades o más habilidades que están latentes, pero no están patentes. Están latentes, no están manifestadas, pero existen. Es como la rabadilla, ¿no? Que es un vestigio de la cola, ¿no?
Bueno, pues tenemos ahí alguna rabadilla, ¿no? Para desarrollar una nueva... Tenemos cosas de serie atrofiadas y que se van, evolutivamente, se van a ir reactivando. No. Reactivando. Pero claro, ha de darse una vibración media poblacional mínima como para que eso vaya sucediendo. Y no le va a pasar a todo el mundo ni en el mismo momento, pero bueno, por ahí irá un poco la película. ¿Qué más? Como última reflexión después de lo que acabas de decir, claro, a mí no me cabe otra forma de organizarnos en la cabeza que no sea porque haya la mínima intervención posible en nuestro camino, ¿no? Y esto estoy hablando de que ninguna organización puede intervenir en nuestro proceso evolutivo. No hay alternativa. Sé que yo necesito simplificarlo todo al máximo para que esta idea se aposente en mi cabeza. A ver, sí, te entiendo la idea, ¿eh? Que nos den la caña para que pesquemos. Pero que no nos den los peces. Exacto, sí, en ese sentido sí. En ese sentido sí, pero intervenir... Yo te he dicho una cosa, el matiz sería intervenir e interferir. Bueno, pero bueno, iría un poco en la línea. Sí, yo insisto, el intervencionismo como para intentar arreglar y resolver todos los problemas de todo el mundo y tal, pues no es bueno como tal en tanto en cuanto elimina las posibilidades de aprendizaje, evolución individuales de cada uno, de cada grupo. Perfecto, muchísimo mejor enséñale a pescar que no darle el pescado, ¿no? Dicho esto, que eso no quita no lo confundamos, una cosa que sí que es la solidaridad y la compasión. No lo olvidemos, porque podemos caer en la tentación de decir... No es mi problema. No, precisamente hay que ser compasivo, hay que ser solidario, hay que intentar ayudar en la medida que tú puedas y todo, pero desde la sabiduría, no desde el buenismo. ¿Te puedo citar a un buen amigo tuyo y de otra cosa que hemos hablado? Es una cosa que habláis, os he escuchado varias veces, a Emilio Carrillo y a ti hablar... Al gran Emilio, guardando las distancias, vale. El gran Emilio y aquí... Bueno, dos referentes para mí. Sois dos referentes para mí. Es que habláis de la desigualdad social y bueno, al final, claro, para mí, con las leyes del universo en la mano, el querer intervenir en la desigualdad social y todo esto, estarías interfiriendo. Hay que ser compasivo y bondadoso, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es eliminar totalmente la desigualdad social porque a ti te compadezca. No, claro, a ver, tú dispones de lo que dispones. Claro. Y de lo que dispones no puedes decir de todo para todos. Has de seleccionar muy bien dentro de... Chicos, esto es sentido común. La cuestión de sentido común. Primero, de tener conceptos claros y luego de aplicar el sentido común. El sentido común no es todo o nada. El sentido común es lo razonable, lo posible, ¿vale? Y esto es... A ver, todo para todos no hay. Y de eso a nada para nadie, tampoco. Entonces, de lo que se trata es de hacerlo lo mejor posible. Y lo mejor posible, pues bueno, suponiendo que el ejemplo fuera que se está hundiendo un barco, pues primero las mujeres y los niños. No sé si se entiende el ejemplo. Más o menos. Primero, el que realmente es el más necesitado. Claro, sí. El marinero que sabe nadar, que nade. No, y si no, pues chico... Pues... Ya es... Aquí tendríamos que estudiar las procedencias, las relaciones, los orígenes, las edades, las cosas, los núcleos, las familias, de todo. A quién sí que debes un poco darle un poco más la caña, y a quién, bueno... Pero también aplicar un... Siempre y cuando lo hagas desde la sabiduría, no desde el ego. No para decir que bueno soy. Exacto. Pero que no nos podemos organizar de forma sistemática. Tenemos que hacerlo a través... O sea, tiene que ser a través de herramientas individuales, no colectivas. Bueno, pueden haber grupales. Sí, pero que no puede ser algo preestablecido. Si tienes este problema, te corresponde esto otro. Bueno. O sea, en el fondo me estás diciendo que no tendría que estar establecido desde un poder político. Exacto. Porque siempre lo hará de acuerdo con sus colores, ideas, pensamientos, lo que fuera. Exacto. Y lo hará dentro o fuera de la ley más o menos, ¿no? Exacto. Porque privará sus intereses o su esto o lo que sea así. Visto así, sí, de acuerdo. El cómo se organice, a mí me da igual. Sin obviar que podemos ser compasivos y podemos ayudar con nuestras propias manos, ¿eh? Pero al final lo que veo desde mi modesto punto de vista es que
Si empezamos a poner todos estos mecanismos a trabajar de forma sistemática, al final acabamos interviniendo en el proceso evolutivo. Sí, con todos mis respetos y seguro que hay muchos que no, Pero, por desgracia, el mundo político, el mundo político ya no es cuestión de que esté pendiente de si interfiere o no interfiere. El mundo político es una colección de egos que lo único que, en realidad, muchos, que lo que quieren es el poder. Ya. El poder, la fama y el mandar y tal. Entonces, a partir de ahí, oye, si están interfiriendo o no, más o menos, no creo que sea lo que más les preocupa. Ya está, ya lo he dicho. Que no digo que hay algunos que sí. Pero bueno. Pero podemos buscarnos algunos enemigos, ¿no? Llevamos 50 minutos, podemos decir... ¿Puedo decir algo así un poco bruto? No, porque no se puede generalizar. No, pero que... A ver, la democracia no existe. O sea, la democracia muchas veces se habla como algo bondadoso y la democracia es algo que nace corrompido de por sí. Porque es un sistema perverso en el que cada 4 años hay unas elecciones y lo único que se preocupa a la gente es de conseguir el voto en los próximos 4 años. No está haciendo algo bueno para esa sociedad. O sea, se puede hacer, ¿eh? No digo que no se pueda hacer. Pero tienen que estar todas las fuerzas alineadas trabajando por el bien o por la verdad. Pero hay intereses. Es muy fácil que haya algo que corrompa el sistema y se convierta en una máquina de producir, o sea, de trabajar para uno mismo, no para la sociedad. Entonces, por eso no me creo nada de democracia. Bueno, la democracia... Dilo. La democracia bien entendida, originalmente, en su concepto original, tal, pues no estaba tan mal, o no era el peor de los sistemas. Pero es algo que al final la propia evolución... Como todo se corrompe. Como todo se corrompe y pero porque no era puro de nacimiento. No era puro. No, he dicho que no estaba tan mal. Comparado con otras cosas que eran peores, no sé. Sí, claro. Mejor que ser caballeros feudales, pues poquito. Sí. Aunque bueno, nos volvemos a acercar a eso. Tiene muchas carencias, la democracia tiene muchas carencias. Es decir, porque no necesariamente la mayoría tiene razón. Esto para empezar, ¿no? Sí. Lo que te decía del metro el otro día. Y luego también los intereses al final son los de ellos seguir conservando su cuota de poder y todo. Y a mí me gustaría trascender la democracia y fíjate, te diré, volver a sistemas que funcionaban mucho mejor. Como por ejemplo la antigua Grecia, que era el Consejo de Ancianos. Y que en otros sitios también, de otras civilizaciones, culturas más orientales, también se ha hecho tal. Y allí era gente que sin interés personal se dedicaba a los asuntos políticos del país, pero ponían a los mejores. No. Es decir, que un ministro de Agricultura sabía lo que era un arao, porque se me entienda. Lo que también no sé, aquí hablo con y eran ancianos normalmente. Desconociendo absoluto. Pero había representantes por sectores, ¿no? Y si ese representante no votaba lo que beneficiaba a ese sector, lo pelaban. O sea, podía darse el caso de que lo iban a buscar y lo quemaban o lo mataban. O sea, a ver... Bueno, también había salvajismo. Les faltó evolucionar. Sí, bueno, lo pelaban. Le obligaban a beber veneno. Me vale. Decían, es un suicidio. No. Bueno, está bien. No. Sí, pero bueno, evidentemente, claro, estamos hablando de hace 3.000 años. Una cosa así, pues bueno, nos podríamos quitar esos matices. Pero el hecho de que el que gobierne lo haga por vocación, sin intereses personales, hombre, sí, que no le falte un techo, un plato y una cama, y que además sea el bueno en su materia, pues chico, esto tendría que ir por ahí. El justo. Ahí me has dado. Muy bien. Estos son temas que podemos hablar, matizar mucho, pero con más tiempo y más calma, porque no es muy fácil caer en demagogias, en generalismos, en todo esto, es generalísimo. No, me entiendes, ¿no? Pero bueno, seguimos en... Muy bien. Pues en esto. Dejamos abierto a ver cómo evoluciona esto. Venga, evoluciona. Venga, Javi. Muy bien. Hasta pronto.